¿Alguna vez se preguntaron por qué las rutas de Argentina están en tan mal estado, sobre todo aquellas que son cercanas a la Patagonia Argentina? Peor aún, este pésimo estado se nota mucho más si lo comparamos con las rutas de nuestro país limítrofe Chile, en donde muchos viajeros pasan de viajar por rutas asfaltadas a pasar por caminos de ripios en deplorables condiciones. Ni que hablar de si llueve, el camino se puede complicar incluso mucho más, pudiendo llegar a ser intransitable. Uno de los culpables de que esto suceda en nuestro país se llama Austral Construcciones, una empresa constructora fundada en 2003 por Lázaro Báez, un empresario con estrechos vínculos con el expresidente Néstor Kirchner. Esta compañía se destacó por recibir una cantidad significativa de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, muchos de los cuales quedaron incompletos y abandonados. Lázaro Antonio Báez nació en 1956 en Corrientes, Argentina. Su carrera comenzó en el sector bancario, específicamente en el Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante años y llegó a ocupar un puesto de confianza. En este contexto, entabló una relación cercana con Néstor Kirchner, quien en ese momento era gobernador de Santa Cruz. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, Báez aprovechó sus vínculos políticos y fundó Austral Construcciones S.A., una empresa que en poco tiempo se convirtió en una de las mayores beneficiarias de contratos de obra pública en la provincia. Austral Construcciones fue fundada en mayo de 2003, apenas 2 semanas después de que Néstor Kirchner asumiera como presidente. A partir de entonces, la empresa obtuvo licitaciones millonarias para la construcción y mantenimiento de rutas, edificios y otras infraestructuras en la provincia de Santa Cruz. Entre 2003 y 2015, Austral Construcciones y otras empresas ligadas a Báez recibieron contratos por más de 46.000 millones de pesos, lo cual, si lo pasamos al valor del dólar en 2015, esto nos daba un total de aproximadamente más de 5.000 millones de dólares. Entonces, hasta ahora parece todo normal. Un empresario genio que mediante la ayuda de sus contactos políticos creó una empresa que lo catapultó económicamente. Hasta ese entonces todo iba bien para Austral Construcciones. Eso hasta que en 2013 la Nata decide sacar al aire lo que fue un antes y un después para la vida del empresario de Santa Cruz. En 2013, el periodista Jorge Lanata destapó un escándalo sin precedentes en el programa Periodismo para Todos. La investigación reveló un esquema de lavado de dinero que involucraba a Lázaro Báez y al círculo íntimo de los Kirchner. El mecanismo era el siguiente. Primero, el gobierno nacional adjudicaba obras públicas a Austral Construcciones, muchas de ellas con sobreprecios. Segundo, el dinero sobrante de esos sobreprecios se sacaba del país a través de financieras y empresas offshore en Suiza, Panamá y Belice. Por último, el dinero volvía blanqueado a la Argentina o siendo depositado en cuentas bancarias. Los testimonios clave que destaparon la trama fueron los de Leonardo Fariña y Federico Eláscar. Fariña, un joven financista, confesó que trasladaba valijas con millones de dólares hacia paraísos fiscales. También reveló que Báez tenía bóvedas subterráneas en su estancia en Santa Cruz para guardar el dinero en efectivo. El Ascar, por su lado, dueño de la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, admitió que su empresa se usaba para sacar dinero del país. Sin embargo, luego se les dijo presuntamente por presiones. Uno de los momentos más impactantes del escándalo fue la filtración de un video de seguridad de 2012, donde se veía a Martín Báez, hijo de Lázaro, junto con otros empleados de La Rosadita, contando enormes fajos de dólares en efectivo. Las imágenes mostraban millones de dólares apilados sobre la mesa, mientras los protagonistas reían y bromeaban. El impacto fue demoledor. Por primera vez había pruebas audiovisuales del lavado de dinero.
Dos ejemplos de obras con sobreprecio pueden ser la represa Néstor Kirchner y la otra represa Jorge Zepernik. El complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Zepernik son dos obras las cuales quedaron a manos de Austral Construcciones junto a una empresa china en el 2013. Estas represas iban a servir para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz, que en teoría iba a generar una potencia eléctrica de 1700 megavatios. Estas dos represas iban a costar aproximadamente 4.889 millones de dólares, los cuales desataron varias críticas. La primera es que esto no era tan beneficioso para el medio ambiente y para la población de la provincia como se quería hacer ver, y la segunda es que estos precios eran demasiado elevados. Pongamos a la represa de Itaipú como ejemplo de comparación. Esta represa costó alrededor de 20.000 millones de dólares y tiene una capacidad de generar 14.000 megavatios. Dividiendo el costo total de 20.000 millones de dólares entre los 14.000 megavatios de capacidad instalada, el costo promedio por megavatios instalado es de aproximadamente 1,43 millones de dólares por megavatio. Si dividimos los 4.889 millones de dólares por los 1.700 megavatios de las dos represas de Santa Cruz, el costo promedio por megavatio en las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik sería aproximadamente de 2,81 millones de dólares por megavatios, es decir, el doble. Alguno podrá argumentar, bueno, pero las represas están en un lugar remoto, difícil de acceder, lo que incrementa el costo. Pongamos el ejemplo de la represa de Belo Monte, Brasil, también en un lugar remoto y de difícil acceso debido a que tenía que conectar con la selva amazónica. Esta represa costó aproximadamente 4.500 millones de dólares y tiene una capacidad de 11.233 megavatios, casi 9 más que las dos represas de Argentina, con un costo promedio de 400.000 dólares por megavatios. Austral Construcciones fue la empresa encargada de asfaltar el tramo conocido como los 73 Malditos de la Ruta 40. La obra fue parte de un proyecto más amplio de mejoramiento de la Ruta 40, que fue adjudicado a Austral Construcciones a través de una licitación pública. Esta empresa, vinculada a Lázaro Báez, recibió la licitación para el asfaltado de este tramo complicado de la Ruta 40, conocido por su peligrosidad debido a las características geográficas y climáticas. Sin embargo, la ejecución de la obra estuvo marcada por varias controversias. Austral Construcciones fue criticada por la calidad de los trabajos realizados, ya que a pesar de que el tramo debía ser asfaltado y debía mejorar la seguridad, las condiciones de la ruta no mejoraron como se esperaba. Hubo denuncias de incumplimiento de los plazos y de mala calidad del trabajo, lo que contribuyó a que la zona de los 73 Malditos siguiera siendo a día de hoy peligrosa. Lázaro Báez llegó a poseer aproximadamente 470.000 hectáreas de tierra en Argentina, principalmente en la provincia de Santa Cruz. Este vasto patrimonio territorial es comparable a unas 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Durante los alegatos en el juicio oral por la obra pública, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola destacaron este significativo incremento patrimonial, señalando que Báez adquirió estas propiedades durante los mandatos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además de sus propiedades en Santa Cruz, Báez también poseía tierras en otras provincias o países. Por ejemplo, El Entrevero, una lujosa estancia en Uruguay, cerca de José Ignacio, una de las zonas más exclusivas del país. Esta propiedad, valuada en 14 millones de dólares, fue adquirida a través de sociedades offshore ligadas a Lázaro Báez y a su entorno. El terreno estaba a nombre de una empresa panameña, pero la justicia comprobó que los fondos utilizados provenían de la red de lavado que incluía a Austral Construcciones, a la Rosadita y cuentas en Suiza. Esas cuentas en Suiza luego fueron bloqueadas debido a actividad sospechosa perseguidas por el gobierno suizo. Cuando la causa avanzó, el Entrevero fue embargado y se convirtió en una de las pruebas más importantes del caso.
Según un informe emitido por Vialidad Nacional, la mitad de las 51 obras otorgadas al Grupo Austral de Lázaro Báez en Santa Cruz quedaron inconclusas a diciembre de 2015. De ellas, el 90% habían duplicado y casi triplicado el plazo de obra inicial, lo cual demuestra que desde 2010 en adelante Báez recibió obras por más de 16.000 millones de pesos, que representó el 80% del total de la obra pública que la nación destinó a la provincia, siendo acusado de utilizar sus contactos políticos para tener el monopolio de la obra pública en Santa Cruz. En 2021, el Tribunal Oral Federal número 4 condenó por considerar penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por aproximadamente 60 millones de dólares a Lázaro Báez, condenado a 12 años de cárcel, su hijo Martín Antonio Báez a 9 años de prisión, su otro hijo Leandro Antonio Báez a 5 años y a sus hijas Luciana Sabrina Báez y Melina Soledad Báez a 3 años. En 2024, además, Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral Federal Criminal número 4 a 4 años y 6 meses de prisión por lavado agravado de dinero por 14 millones de dólares por haber comprado ilícitamente un terreno en Uruguay llamado El Entrevero. Como conclusión, este video no tiene la intención de ser un juicio político, sino de mostrar cómo la corrupción afecta a todos los argentinos, independientemente de su ideología. Las malas condiciones de las rutas, las obras inconclusas y el despilfarro de los recursos públicos son una consecuencia directa de prácticas corruptas que deben ser expuestas y erradicadas. No importa de qué partido político estés a favor o de qué seas partidario, no podemos seguir avalando estas acciones y debemos exigir una mayor justicia en nuestro país. Les mando un saludo y espero que les haya gustado este video. Que tengan una buena semana y hasta pronto.